subtes están operando en este momento con sus horarios habituales. Muchísimas gracias, Juan Pablo Zanotto, por este informe. Un servicio para los automovilistas en esta hora crítica por la zona de River. Gracias. Bueno, vamos a otro tema. Argentina de paro histórico, 70 años, 7 años de crecimiento nada más, y desde 2012 estancada. ¿Por qué? Ariel Koremer, economista, nos va a tratar de dar todas estas respuestas. Ariel es además investigador del CONICET y director del Centro de Estudios de la Productividad de la UBA, ¿no? Sí. Bueno, Ariel. Un gusto. Igualmente. ¿Qué pasa con Argentina que no puede salir de esta crisis y comparativamente con otros países está peor? El dilema pasa por varios puntos, pero para mí centrales son 3. A ver. Soja, ahorro y gasto público. Soja, ahorro y gasto público. Y gasto público. Empecemos por la soja. ¿Cómo impacta en todo esto? Digamos, esto para explicar el estancamiento desde 2012. Desde el 2012 hasta hoy. Bien. Y la crisis presente. Bien. Soja. Está. Entonces, vos lo que tenés que en el 2011, la presidenta Cristina Kirchner ganó las elecciones con una soja que había llegado a niveles de $600 la tonelada, cuando con De la Rúa era de $200 la tonelada. Claro. Lo que tuvo Argentina es un auge en el precio de sus exportaciones, soja. Claro. Lo centro en soja, pero es soja y el resto de cereales y oleaginosas. El resto de América Latina también, cobre, café, petróleo. Sí, commodities. Pero sacando commodities, sacando el caso de Venezuela, el resto de América Latina, con sus dificultades y partiendo de niveles mucho más bajos en términos de ingreso per cápita que Argentina, lo que logró hacer fue ahorrar. Ajá. O sea, Argentina, gracias a este boom, pudo reconstituir niveles de consumo atrasados, mejorar transitoriamente en alguna medida la pobreza. Esto se vio muy claramente en la primera gestión del kirchnerismo. Exactamente. Con los superávit gemelos, ¿no? Claro. Pero sí, pero esos superávit gemelos, quiero desmentir, fueron logrados en parte porque Argentina estaba en default. Claro. Nosotros en ese momento no pagamos intereses de la deuda pública. Ni bien se renegoció. Plata por la soja, pero no estábamos pagando. Exactamente. El resto de América Latina, el beneficio que le generó en términos de exportaciones, lo utilizó para ahorrar e invertir. Nosotros no, solo para consumo. No estaba mal porque el consumo estaba atrasadísimo por la crisis. Mirá, resalto, no es solo 2001, sino 98-2001. Pero no nos dimos instituciones, porque no pasa por la economía, a mi grueso entender, después de tantos años de sufrir crisis, una más. No pasa por la economía, sino por cuestiones políticas e institucionales, el tema de salir de esto. Entonces, vamos por parte. Entonces, vamos por parte. Primera variable, la soja, está claro, está ahora una soja casi a 300. ¿A la mitad? A la mitad. ¿Sí? A la mitad. Quiere decir que no tenemos esos vientos de cola que nos puedan beneficiar y sostener nuestros ingresos y niveles de consumo como aquel 2011. Claro, está bien. Además hubo sequía el año pasado, así que ni siquiera... Sí, pero eso es transitorio. Eso es transitorio, bien. Eso es transitorio. Lo principal es que aunque vos dupliques la producción agropecuaria, vas a tener a lo sumo una soja de 300, no de 600. Está clarísimo. Bien. La segunda cuestión era el ahorro, ¿no? La segunda era el ahorro. Cuando vos tuviste vacas gordas, el efecto que te acabo de contar, de triplicar tus niveles de valor de la riqueza de recursos naturales en términos de exportaciones, no ahorraste. El resto de América Latina, con sus defectos, sí lo hizo. Y se dio instituciones que permitieron incentivar el ahorro. Nosotros todavía estamos discutiendo para qué sirven los bancos. Todavía estamos discutiendo qué sistema financiero tenemos. Ninguno. Todavía estamos discutiendo. ¿Por qué afirmás que no hay sistema financiero? No hay sistema financiero. ¿En qué sentido? Porque el principal prestatario, destino del crédito del sistema bancario, es el Estado. Vos tenés gran parte de los préstamos colocados en el ELIX, de tal manera, y esto quizás es dificultoso para la gente entender, está de hecho estatizado, porque si le pasa algo al Estado le va a pasar algo a los bancos, y si le pasa algo a los bancos le va a pasar algo a los depositantes, porque la función de los bancos es tomar depósitos de los ahorristas, ahorro, y
e intermediar y asignar a proyectos de inversión que haga el sector privado, no sostener la deuda pública del Estado. Claro. ¿Cómo funciona en algún país de la región que sea más o menos comparable con la Argentina eso, el sistema financiero? ¿Es más virtuoso? Bueno, sí. Por ejemplo... El Estado participa seguramente tomando préstamos, ¿En qué pero no en la magnitud nuestra. ¿En qué país estás pensando? Chile, Uruguay, Brasil. En Uruguay. ¿No? Chile, Uruguay, Chile hay Brasil. como un prejuicio, pero Uruguay, ¿cómo funciona el rol del Estado en el sistema financiero y los bancos? Es muy claro. Uruguay en el 2001 no defaultó los depósitos. No hubo un corralito. A lo sumo sí hubo, porque sufrió como nosotros, más que están pegados a nosotros, por eso nos odian, digamos, en términos políticos. Entonces, en la peor crisis que tuvieron, que fue también la del 2001, a lo sumo reprogramaron los depósitos, pero fueron devueltos en la moneda original. Brasil lo mismo, tuvo una hiperinflación en 89-90, pasó también por la crisis de 2001 y no hizo ningún incidente sobre los ahorros de los argentinos en el sector financiero. Nosotros sí, pero quiero resaltar, no es un tema de la maldad de los bancos, es un tema del Estado insolvente que tenemos, que los bancos le prestan al Estado y el Estado después no puede cubrir sus deudas. Claro, claro. La tercera variable que señalabas... Gasto público. El gasto público. Bueno, justamente, como el nivel de gasto público está puesto como si la soja valiera 600, pero del año 2012 se fue a la mitad. Y eso es lo que está procesando política y económicamente nuestro país implícitamente. Adecuar los niveles de gasto público a los ingresos fiscales que están como si la soja estuviera... Ahora a 300, no a 600. El objetivo de déficit cero del gobierno, ¿es razonable plantearse ese objetivo? No. No. A ver, ¿por qué no? Porque no es un país normal. Un país normal no necesita déficit cero. ¿Cuánto? ¿Cómo? Porque un país normal, el Estado es creíble y devuelve los préstamos que toma, sea al sector bancario doméstico o a organismos internacionales. Argentina no. Entonces vos no necesitas sostener un déficit cero permanentemente. Entonces, pero en esta coyuntura, que no es un país creíble... Sí, pero esta coyuntura que vos contás es la misma coyuntura que tiene Argentina desde la Primera Guerra Mundial, estamos así. Y desde que tomamos préstamos del fondo, luego del peronismo. Esta coyuntura no es nueva. Entonces, lo que vos señalás es que detrás de estas cuestiones macroeconómicas hay cuestiones político-institucionales. Político-institucionales, ¿por qué? Porque como no somos un país normal, ¿por qué? Por dos cuestiones. No tenemos moneda doméstica, de hecho. Porque queremos... A ver, todos los países desarrollados y en vía de desarrollo exitosos se desarrollaron en base al ahorro. El ahorro tiene que estar en el sistema financiero porque es el eje fundamental para que pueda financiar la inversión. Como no tenemos nada de eso, no tenemos moneda doméstica, ¿por qué? Porque cuando quisimos reemplazar el dólar con un instrumento que permitiera compensar la pérdida de poder adquisitivo con respecto a la inflación, el SER, se intervino el INDEC. Por eso hoy Argentina tiene más riesgo país que el resto de América Latina. Por ese hecho. Hay varios hechos. El otro hecho no es devolver los depósitos en su moneda original. Entonces, el resto de los países lo que tienen son resguardos institucionales a partir del cual se respeta al ahorrista. Por ejemplo, ¿a qué te referís con resguardos institucionales? Mirá, con toda la crisis que tiene, voy a señalar el caso Brasil. Y total, sí, digamos, con una crisis política intensa, inquietante, y sin embargo... El habitante de Brasil confía en su moneda. Sí, no piensa en dólares el Brasil. No, pero eso no es ni menos por Bolsonaro, ni por Lula. No es por psicología, ni por, tampoco nacional. No. Ahí tengo un tema tajante. No es que a los argentinos nos gusten los dólares, es que no tenemos incentivos y resguardos institucionales para ahorrar en pesos. ¿Cuáles serían esos incentivos y resguardos institucionales? Credibilidad. Pero no vamos a tener credibilidad en términos económicos si estamos en una crisis del sistema de representación política y ahí llegamos al nudo de la cuestión. A ver,
O sea, la economía y la política unidas. Porque ¿no? hoy el resto de América Latina no tiene boom de commodities, sin embargo tiene 3% anual de inflación promedio. Nosotros tenemos 55 ya. Claro, y es muy llamativo, por ejemplo, el caso de Bolivia, ¿no? Que para muchos... 3% anual. Claro, 3% anual y para muchos sería una economía populista. Y un banco central populista, independiente y ortodoxo. Claro. Aun cuando a mí me llamó la atención, porque estuve en un seminario en Bolivia, el presidente del Banco Central hiciera el saludo comunista. Sin embargo, todo el staff es bastante más ortodoxo que el nuestro. O sea, saben que la inflación a la larga afecta el funcionamiento económico y la posibilidad de mejorar salarios. Ahora, Ariel, está el kirchnerismo que suele plantear posicionamientos en términos por lo menos de relato económico, de un regreso al mercado interno, de vivir con lo propio, de la idea de que los prestamistas de última instancia, como el Fondo Monetario Internacional, son expoliadores, los fondos de inversión que pueden llegar a la Argentina es capital golondrina que busca su rentabilidad a corto plazo y no la sustentabilidad económica de un país. Y de este lado, el gobierno actual, amigo de los mercados, con una lógica macroeconómica parece muy racional, pero con enorme fracaso económico. Entonces, ¿qué está pasando? Porque ninguno de los dos polos está interpretando, como por ejemplo lo hace Bolivia, con muchísimo más pragmatismo, cómo se sale de esta crisis. Aún con un signo político que no coincide con una lectura favorable del mundo de los mercados, ¿no? Bueno, mirá, el tema es que... ¿Qué le pasa a la dirigencia argentina, no? ¿Qué le pasa a la dirigencia argentina? Es que está en crisis el sistema de representación política, y ese es mi temor, tanto que nos costó recuperar las formalidades de la democracia y del voto. La gente no tiene ganas de votar. No tiene ganas de votar porque siente que lo que se discute, lo que vos acabás de plantear, te tomo de ejemplo, ¿no? Ese debate no llega a la gente. La gente común que va a votar no tiene idea qué diputados y senadores vota, porque ahí señalo el ejemplo de Brasil. En el año 2010 la clase media salió a la calle, gobernando Lula, contra el Mundial de Fútbol. Bajo un punto. Exigió ficha limpia y acabar con las listas sábanas. Efectivamente, en Brasil hoy hay ficha limpia, y no hay lista sábana, hay voto uninominal. Vos conocés votás un solo diputado. Eso es clave. Por eso el sistema de Brasil, aún con la crisis política que tuvo, que cada 20 años limpia su sistema de corrupción, como en el caso de Collor de Mello o como ahora Lula y Temer, aún con toda la crítica que se puede hacer a Bolsonaro, que yo me incluyo, porque no me gusta su tendencia política y cultural, es creíble. Porque la gente sabe a su representante a quién votó, y en todo caso lo reemplazará el día de mañana. En Argentina votamos listas sábanas, no hay ficha limpia, y después nos encontramos con un Congreso que no es creíble. ¿Cómo vamos a generar un sistema económico que sea creíble con esta democracia deteriorada que tenemos hoy, lamentablemente? Ahora, cuando hablas de la crisis de representación política, tiene que ver, por ejemplo, con la falta o la incapacidad de la clase dirigente de consolidar y construir consensos de 10 puntos, de 19 puntos de los que fueron, donde los horizontes macroeconómicos estén aceptados como políticas de Estado. Es que yo me pregunto... ¿Eso sería un paso adelante? Me pregunto, si tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso y, perdón que sea tajante, la Corte Suprema de Injusticia, como digo yo, son los tres poderes políticos que deberían representar nuestros intereses, tienen intereses propios. Entonces, si vos hablás con diputados y senadores, no tienen ni idea que en el decil más bajo de ingreso, el promedio declarado por el INDEC, creíble que tenemos ahora, es de 2.000 pesos. O sea, tenemos pobres que ganan 2.000 pesos por mes, que tienen que hacer una estrategia de supervivencia en el extremo, no todos, basado en la economía ilegal. Entonces, guarda, hay mucha hipocresía. Los diputados y senadores tienen sus intereses que no se corresponden con lo que estamos hablando. Ahora, digo, el interés es parte de la política disputa poder, ¿no? La corporación política representa los intereses de los ciudadanos, pero también representa intereses propios para disputar poder y eventualmente cambiar la realidad. Lo de cambiar la realidad a veces es discutible, a veces es para peor, pero bueno. Ahora, en otros países también están esas disputas de poder y sin embargo hay efectividad en el manejo de la economía, como señalabas en
Chile, Bolivia, Uruguay y Brasil. Porque el deterioro institucional que tuvimos del kirchnerismo a esta parte, por no irme más atrás, porque también la crisis hiperinflacionaria del 89-90 provocó la necesidad de reconstituir administrativamente el Estado, cosa que también se desprecia, y como el enfoque del gobierno de aquel entonces, el menemismo, no se apoyaba en una administración pública eficiente, terminó ajustando horizontalmente a todos los puestos del Estado, de tal manera que hoy lo que tenemos, después de tanto kirchnerismo, es militancia estatal. Ariel, sí. No llega en otros países. ¿Por qué? Porque acá hasta el que sirve café le debe lealtad al partido gobierno. En otros países lo que hay es una burocracia independiente del presidente. Eso es interesante. Hay instituciones que garantizan políticas de estados continuas porque se conforman distinto, en el sentido se nombran personas que no provienen necesariamente técnicas. Que es mi propuesta, que tanto, digamos, el tema de corrupción que ha sido sistemática y macroeconómicamente relevante, cuestión que me llamó la atención después de hacer aquel cálculo que hicimos en su momento, sobre las públicas y subsidios, es los 3 organismos que controlan, es una tríada: Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación y Auditoría General de la Nación. La auditoría está integrada y presidida por el PJ, es decir, se investiga a sí mismo los delitos del gobierno anterior, con aval del resto. El Congreso luego aprueba las obras de Lázaro Báez, por tomar un punto, que fueron aprobadas por la auditoría. Efectivamente, al aprobar la ejecución presupuestaria de la Ley de Presupuesto 2015, aprobaron todo. Claro. En segundo término, la Sindicatura General de la Nación no es un equipo técnico. El titular está de acuerdo con el partido de gobierno y la Oficina Anticorrupción también. Entonces, esas 3 instituciones, por no agregar Consejo de la Magistratura y ANSES, digamos, demasiado largo, todo ese conjunto de instituciones... por las pertenencias políticas, claro. Exactamente, no están por organismos técnicos independientes de los partidos. Ese es mi punto central. Esto en otros países como Uruguay o Chile es distinto. Es distinto. No son... Es distinto. La política partidaria no llega tan abajo como en Argentina. Estoy hablando de organismos muy importantes, pero vos fijate y pensá que fue intervenido el INDEC, el Instituto de Estadística, durante 8 años en Argentina. En ningún país del mundo, incluso en América Latina, hay casos como en la dictadura de Pinochet y en el caso de la dictadura en Brasil, donde duraron 3-4 meses. Solo en el índice de precio al consumidor. O sea, país es claro ejemplo de que se destruyó el sistema estadístico para sostener un relato y además no pagar los cupones SER a los acreedores que terminaron siendo el ANSES. Increíble en el mundo, por el cual el riesgo país nuestro va a ser muy difícil de bajarlo si no cambia institucionalmente la Argentina. Claro. Es interesante, es decir, es muy interesante y muy inquietante esta idea de que a veces el discurso político de la coyuntura insiste con los grandes indicadores macroeconómicos como si la economía fuera un universo con un funcionamiento autónomo y la política y los problemas de la institucionalidad política no impactaran. Es decir, lo que vos señalás es que hay una clara relación de causa y efecto entre esas fallas de la política. De uno al otro y de la economía sobre la política. Como un círculo. E intereses demasiado escindidos, porque por supuesto que el interés político en otro país hay lucha por el poder y si vos querés extrema. Pero hay el ponderador, el porcentaje de interés propio individual del político con respecto al interés colectivo, acá yo te diría es el 90%. Pero digo, tomo el caso de Bolivia, Evo Morales no debería presentarse a esta elección porque el plebiscito no le dio el aval para una nueva reelección y sin embargo está avanzando, pero su economía está funcionando. Es decir, una política que está en términos institucionales muy endeble, la economía funciona. ¿Por qué? Porque, a ver, a nosotros nos afecta a los 3 poderes del Estado. Los 3 poderes del Estado son parte del gobierno, no es solo el presidente. Es el presidente, los ministros, los 24 ministros que tiene, el jefe de gabinete, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Y el Banco Central, que es muy importante. Te voy a dar un solo ejemplo en Bolivia. El Banco Central es completamente independiente, si vos querés, excepto el presidente.
que hace el saludo comunista, lo he visto, cuando canta el himno. Pero el resto de los técnicos salen de la Universidad de Chicago.